La ceguera es la privación de la vista. Se puede hablar de ceguera parcial cuando la persona tiene poca visión y distingue apenas luces y sombras. O puede que su ceguera sea total y no distingue absolutamente nada. Según la Organización Mundial de la Salud, las principales causas de ceguera son las cataratas, el glaucoma, la degeneración macular relacionada con el paso de los años, con la edad, las opacidades corneales, la retinopatía diabética, entre otras causas también. Cuando tomamos el curso Más allá del sufrimiento y que estamos estudiando toda la semana, realmente hemos entendido que la situación de una persona discapacitada es una situación seria y especialmente de las personas que son ciegas. Es realmente una situación muy, pero muy compleja, complicada y terriblemente incomprendida. Encontré en este libro, Más allá del sufrimiento, de un autor desconocido, unas bienaventuranzas del ciego y se las quiero compartir. Bienaventurado el que me habla directamente y no a alguien más, para que entendamos un poco la situación de una persona así. Bienaventurado el que dice quién es cuando entra a una habitación y me saluda. Bienaventurado el que dice adiós al irse para no dejarme hablando en el aire. Bienaventurado el que no se abstiene de decir ver cuando habla conmigo. Bienaventurado el que me da una suave palmada en el hombro cuando se me acerca por detrás o por el lado para hablar conmigo. Bienaventurado el que espera a que yo extienda mi mano para saludarme. Bienaventurado el que coloca mi mano sobre un objeto como el respaldar de la silla para indicarme dónde está para que yo me siente. Bienaventurado el que no me deja solo en un ambiente extraño sin darme orientación. Bienaventurado el que me ofrece su brazo para servir como a mi guía en vez de agarrarme, tirarme o empujarme. Bienaventurado el que se me acerca en una multitud ofreciendo ayudarme cuando parezco estar desorientado. Bienaventurado el que no me avergüenza en un grupo al referirse a mi ceguera con acción o con palabras. Bienaventurado el que se ríe conmigo cuando cuento un chiste referente a ciegos. Bienaventurado el que me lee el menú y sus precios, permitiéndome ordenar mi propia comida. Bienaventurado el que me lleva a la caja registradora para que yo pueda pagar mi propia comida. Bienaventurado el que no distrae a mi perro guía de ser mis ojos activos. Bienaventurado el que me trata como a un ser humano, porque les guste o no, soy un ser humano. Y una persona ciega escribió en este mismo libro lo siguiente: no solo pases a mi lado porque no puedo verte, habla conmigo, no sobre mí a alguien más. Cuando hables conmigo, no te vayas sin hacerme saber que te vas. Descubre mis habilidades y mis gustos y dame responsabilidades. Salúdame tal y como lo harías con cualquier otra persona. Al ser ciego, creo que una de las cosas más difíciles es conocer gente, ya sea en la iglesia o en otro lugar, y no poder ver a las personas fijamente para atraer su atención. Por lo tanto, es fácil que la mayoría de la congregación nos pase por alto. Y en este curso se nos sugiere algunos pasos para servir a personas ciegas. Preguntar primero si ve o no ve absolutamente nada. Evitar sobreproteger. Ayudar a proveer servicios especiales como locomoción. Y mirar dentro de la vida
de una persona ciega, en este caso ciega, ¿verdad? Mirar dentro de su vida. Y cuando leo la historia que denantes fue leída, cuando Jesús se enfrenta a un ciego, veo que el Señor Jesús siguió todos estos pasos. En los tiempos bíblicos había muchas personas que padecían ceguera. En el Antiguo Testamento se nos advierte sobre el cuidado a estas personas. En Levítico 19:14, por ejemplo, dice: delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Sabemos que el Señor Jesucristo le devolvió la vista a muchos ciegos cuando estuvo en esta tierra. En Jericó sanó a un ciego llamado Bartimeo. En otra ocasión sanó a 2 ciegos al mismo tiempo. También le devolvió la vista a un hombre que era ciego y mudo al mismo tiempo. Conocido es el relato de Juan capítulo 9, donde encontramos a un hombre que había nacido ciego y que el Señor le devuelve la vista también. Pero quiero que recordemos este caso de la Escritura. Allí en Marcos 8, 22 al 26, leo nuevamente este relato en la Nueva Versión Internacional. Cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. El milagro del hombre ciego de Betsaida es un ejemplo de cómo el Señor es soberano sobre cualquier situación. Él puede sanar y lo hace como quiere. Puede sanar así, inmediatamente o progresivamente, como fue en el caso de este hombre que es ciego. Parece que no fue un ciego de nacimiento, porque cuando empieza a ver, dice: veo a los hombres como árboles. Sabía lo que era un árbol. Y no sabemos de qué manera llegó a ser ciego. Así que en algún momento de su vida perdió la vista. Bien sabemos que en ese tiempo se consideraba la ceguera, como cualquier otra enfermedad, una consecuencia del pecado, y algunos miraban la enfermedad como una maldición de Dios. Así que este hombre sufría un gran sentimiento de culpa. ¿Qué habré hecho para merecer esta enfermedad? Sentía vergüenza, posiblemente una baja autoestima, y su ceguera le había traído la condenación de las demás personas. Por lo tanto, algunos lo juzgaban como pecador, otros lo despreciaban. Se le prohibía entrar a la sinagoga por su condición. Y era puesto como ejemplo de lo que le pasaría a una persona si desobedecía la ley de Dios. Y estas personas vivían por lo general de la caridad de la gente. Durante todo el relato que acabo de leer, el hombre ciego se muestra muy pasivo, no dice nada. Y es extraño esto. No es él el que pide venir a Jesús, sino que otros lo traen. No dice ninguna palabra. Posiblemente está pesimista. Él piensa que lo llevan quizás donde otro curandero.
Así que no hace absolutamente nada. Eso nos da a entender lo frustrado que se sentía este hombre. Su problema no era solo la ceguera, su problema también era interior. Era interior. Había algo más profundo de lo que este hombre también necesitaba ser sanado. Pero este hombre ciego despierta la compasión de algunas personas. Posiblemente son vecinos, son amigos, que le aman, que confían en Jesús. Como dije, no viene a Jesús por su propia fe, sino por la de sus amigos. Son ellos los que le traen, porque él ha perdido la fe. Me recuerda el paralítico de Marcos capítulo 2. Jesús vio la fe de los 4 que traían al paralítico, porque el paralítico no tenía fe. Y lo único que le piden a Jesús cuando lo traen es que se dé el tiempo, ni siquiera de orar por él, sino que sencillamente, ¿qué dice? Tocarlo. Lo traen para que Jesús lo toque. Eso demuestra que estos hombres que traen a este hombre ciego tienen una tremenda fe. Porque solamente creen que un toque de Jesús podría sanar a ese hombre ciego, como aquella mujer que tocó el manto de Jesús y que dijo a sí misma, si tan solo lo tocare voy a ser sanado. ¿Qué hace Jesús con este hombre ciego? Dice la Biblia que lo toma de su mano y lo sacó fuera del pueblo. El pueblo era Bethsaida. Era un pueblo de pescadores del mar de Galilea. De esta ciudad eran 3 famosos discípulos de Jesús. Pedro era de Bethsaida, Andrés y Felipe. Posiblemente Jacobo y Juan también eran de Bethsaida. De allí entonces era este hombre ciego. Allí sucede todo lo que dice este relato. Entonces Jesús toma a este hombre ciego y lo saca fuera de la ciudad. Es extraño lo que hace Jesús. Lo aleja de la multitud, lo aleja de sus amigos que lo traen, lo toma y lo saca fuera y va con él. Es posible que una de las razones por las que Jesús saca a este hombre fuera de la ciudad es por lo que dice Mateo 11, 20, 21. Entonces comenzó Jesús a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Este pueblo donde vive este hombre. ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Quizás Jesús saca entonces a este hombre fuera porque había mucha incredulidad allí. Posiblemente lo saca afuera para estar con él a solas y sin que nadie los interrumpiera para poder ministrar a su corazón. El Señor pone saliva en sus ojos y sus manos sobre sus hombros y le pregunta si ve algo. Generalmente Jesús imponía sus manos sobre la parte enferma de las personas. En este caso pone sus manos sobre el hombre como tal, porque no solamente quiere sanar su ceguera, sino toda la persona completa. En la Biblia encontramos que se impone las manos sobre alguien por muchas razones. Para bendecir a una persona. Eso fue lo que hizo Jesús con los niños. Ponía sus manos y los bendecía. También se imponía las manos sobre los enfermos, como es en este caso. Y también para consagrar a una persona a una tarea, a una misión especial. Quizás algo de las 3 cosas hay en esta imposición de manos de Jesús. Jesús lo quiere sanar total y absolutamente,
Primero lo va a sanar como persona, luego le cura la vista. Es muy importante este detalle, porque Jesús primero va a la raíz del problema antes que a los síntomas físicos. A Jesús le interesa más el hombre ciego que la ceguera del hombre. Cristo no solo quiere sanar la enfermedad, sino al enfermo. Porque toda enfermedad, querámoslo o no, afecta no solo el cuerpo, sino también afecta el alma. Afecta el espíritu de la persona. Y también en este caso, de una persona discapacitada, afecta todo su entorno familiar. Cuando una familia vive con una persona discapacitada, toda la familia se involucra y por lo tanto es toda la familia la que sufre también. ¿Ves algo? Pregunta Jesús nuevamente. Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. No se detiene a mirar el mar ni el cielo. Él ve a los hombres porque los hombres son lo más importante de la creación de Dios. Pero todavía no ve completamente. No ha sanado perfectamente. Entonces dice el verso 25 que Jesús impone las manos sobre los ojos directamente. Jesús ama profundamente a este hombre. Lo ama no a pesar de su ceguera, sino con su ceguera. Jesús lo ama en aquello que había sido la causa del rechazo, de las burlas y el desprecio de este hombre. Lo ama en la parte más lastimada de su vida y este hombre es allí donde recibe el toque sanador de Jesús. Bendito sea su nombre. Y este hombre entonces sanado totalmente, y dice la Biblia, y vio de lejos y claramente a todos. ¿Cómo cambió la vida de este hombre? Su mundo era tan pequeño cuando era ciego. Percibía las cosas a través de tocar, pero cuando empieza a ver, su mundo se ensancha, su mundo crece. Dejó ya de mirar de cerca, vio de lejos, dejó de estar enfocado en sí mismo. Su ceguera lo había llevado a la autocompasión, a mirar por sí mismo, pero empieza a ver mucho más allá, de cerca y de lejos, y vio claramente a todos. ¿Y qué es lo que hace el Señor inmediatamente después? Lo envía a su casa. Lo envía a su casa, eso dice el verso 26. Algunas veces Jesús envía a los hombres y mujeres que sanaba de una discapacidad de vuelta a sus casas. Lo hizo con el hombre endemoniado al que sanó, según relata Marcos capítulo 5. Lo hizo con el paralítico de Mateo capítulo 9 y con otros muchos que fueron curados y sanados por el Señor. Los envía de vuelta a sus familias, a sus casas. Y yo pensaba en esto, ¿por qué el Señor no los envía a la ciudad para que cuenten? ¿Por qué no se los lleva en gira como hacen hoy los teleevangelistas, que cuando creen sanar a alguien lo publican y escriben y hasta sacan plata? No, Jesús a los hombres que sana los envía a sus casas. Y yo pensaba, ¿por qué hace esto el Señor? Estas personas tenían que llevar sanidad también a sus familias. Tenían que empezar por sus casas, porque al Señor le interesa la salvación de toda la familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Piensen ustedes en la familia de este hombre. Estaba cansada. Quizás lo habían juzgado, ¿verdad?, y culpado de la situación que ellos estaban viviendo como familia. Quizás este hombre por su ceguera se había convertido en una carga para su familia. En aquella familia necesitaban tener una larga conversación para sacar del corazón el dolor de muchos años. Sin lugar a dudas que este hombre no solo recobró la vista de sus ojos, sino también recuperó
el respeto de su familia. Por esto y otras cosas, Jesús lo envía de vuelta a su familia. Y no solamente fue sanado físicamente, sino que también salió de su oscuridad espiritual. Conoció personalmente a Jesús, de quien había escuchado tanto. Conoció a aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Algunos comentaristas bíblicos dicen que no es casualidad que este milagro haya ocurrido en un contexto en que los discípulos estaban teniendo dificultades para entender quién es exactamente Jesús. Un poco antes, Jesús había preguntado a sus discípulos: ¿todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? Y en el pasaje siguiente el Señor pregunta a sus discípulos sobre la opinión que la gente tiene de Él. Y se puede apreciar entonces que muchos no están viendo realmente quién es Jesucristo. Tienen una idea vaga de este hombre de Nazaret. Y por lo tanto es muy probable que el hombre ciego representaba el estado espiritual de los discípulos en aquellos días y que poco a poco estaban viendo que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Cristo esperado. Por eso, en el relato de Marcos 8, 27, 29, el que sigue, al relato del hombre ciego, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro declara: tú eres el Cristo. Entonces ellos empezaron a ver y a entender quién realmente es Jesucristo. Saulo de Tarso también vivió este proceso. Allí en 2 Corintios 5, 16 dice: así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, dice, ya no lo conocemos así. Así como fue un proceso la sanidad de este ciego, muchas veces es un proceso también el ver espiritualmente a Cristo, a Dios, su palabra. Por eso la Biblia le da mucha importancia a la vista espiritual como a la física. Cuando el Señor Jesucristo curó a un ciego de nacimiento, aprovechó la ocasión para señalar la ceguera espiritual de los fariseos. Allí en Apocalipsis 3:17 el Señor llama a aquellos que no tienen conciencia de sus pecados, a aquellos que no reconocen su necesidad espiritual, los llama ciegos y desnudos. Hay un pasaje de la Escritura en 1 de Juan 1, 9 al 11 que dice: el que afirma que está en la luz, el que afirma que no es ciego espiritualmente, pero odia a su hermano, ¿qué dice? Todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Es horrible la ceguera espiritual.
Uno puede declarar, yo soy cristiano, yo he nacido de nuevo, yo puedo ver la luz del Señor, puedo ver su palabra, puedo entenderla, pero si no hay amor en tu corazón, si no perdonas a tu hermano, no sabes ni quién eres ni dónde vas. La oscuridad del odio no te deja ver con claridad. El apóstol Pedro nos dice en ese pasaje de 2 de Pedro 1, 5 al 9, que el que no cultiva los frutos del Espíritu Santo, el mayor de los cuales es el amor, es tan corto de vista que ya ni ve. Nuestra ceguera no nos permite mirar más lejos. Nuestra ceguera a veces nos hace ver solo por nosotros mismos. No hay amor en nuestro corazón. Se ha dicho muchas veces que no hay peor ciego que el que no quiere ver. El Dios de la Biblia, el Dios de la historia, el Dios al cual cantábamos y adorábamos delante, el Dios de todo el universo, el único y verdadero Dios, se ha revelado en su palabra, pero los ciegos de corazón no lo ven. Ese Dios tan grande se ha revelado en su hermosa creación. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, pero muchos ciegos no ven eso. La Biblia dice que toda la tierra está llena de la gloria del Señor. Para el que tiene ojos para ver, en un árbol, en una mariposa, en una lluvia, en un granizo, ve a Dios. Pero aquel que es ciego de corazón no verá a Dios en ninguna parte. La Biblia dice que Dios se ha revelado en su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pero muchos no ven a Dios en Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice que Satanás ha enceguecido la mente y el corazón del hombre para que no les alumbre la luz del Evangelio. Satanás ha embotado la mente del ser humano de hoy para que no les sea revelado el bendito Evangelio del Señor. Y no lo entienden. Y lo que es tan claro para nosotros, ellos no lo ven. Porque no quieren ver. Así como no quieren escuchar. ¿Usted cree que las personas no entienden? Que no escuchan, escuchan. Pero es mejor no escuchar. Es mejor como que no vemos. Y vamos por la vida y no queremos ver, porque ver nos involucra. Mejor hacer como que no vemos nada, porque eso no nos compromete. Mejor hacer como que somos ciegos, ¿cierto? ¿Para qué complicarnos la existencia? Por eso Pablo él oraba por muchas cosas. Pero en Efesios 1:18 dice, mi oración, escribe Pablo, es que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Creo que es una buena oración. Pablo oraba por eso, para que se les alumbrara la ampolleta,
para que les sean iluminados, no estos ojos que son tan importantes, ya vimos el drama de una persona que es ciega, sino los ojos del alma, del corazón, para que se den cuenta, para que sepan la esperanza que hay en Jesucristo, toda la riqueza que hay en el Señor Jesucristo, toda la herencia que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. En esta mañana debemos orar como Pablo de esta manera y decir, como dice esa canción: Señor, abre mis ojos. Oh Cristo, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero conocerte, quiero verte, verte como tú eres, admirarte con toda tu gloria, con toda tu belleza, con todo tu amor, con toda tu santidad, con todo tu poder. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, poderle tocar, poderle palpar. Soy un ciego, quiero tocarlo, quiero conocerlo. Mi pregunta es en esta mañana: ¿conoces tú realmente a Jesucristo? ¿Lo conoces como el Hijo de Dios? Quizás has visto una imagen de Él en una iglesia vacía. ¿Cuál es la imagen que tienes de Jesucristo? ¿Lo conoces? ¿Han sido alumbrados tus ojos, tu corazón? ¿Ves a Dios en su creación? ¿Ves tus propios pecados? O como decíamos el domingo pasado, o te justificas a ti mismo, o te crees la mejor persona. ¿Tienes ojos para ver tu corazón? ¿Ves cuál es realmente tu condición delante de Dios? El Señor nos invita a mirarnos a nosotros mismos, a abrir nuestro corazón, a ser iluminados por el Espíritu Santo para ver a Cristo. Y cuando hayamos mirado a Cristo, no podremos evitar mirar a nuestro prójimo. Porque si decimos que hemos mirado a Cristo, que hemos descubierto a Cristo, pero no descubrimos la necesidad de nuestro prójimo, seguimos siendo ciegos. Si decimos que conozco a Cristo y no perdonamos y no amamos a nuestro hermano, estamos todavía en tinieblas. En tinieblas. ¿Han sido iluminados tus ojos? Puedes decir que conoces a Cristo. Que el Señor nos ayude para ver y entender. Y que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Les pido que nos pongamos de pie, por favor.